también te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu voz hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que haga penetrar tu palabra hasta el fondo de nuestro ser, hasta nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Ok, tome asiento, por favor. ¿Cómo está? Ya le había preguntado una vez, segunda vez. ¿Estamos listos? Mire, le quiero presentar este tema esta mañana. ¿Cómo se llama? Es que como ya se acerca el 14 de febrero, le puse, no se crea. El Señor puso en mi corazón que el título del tema de hoy tenga este nombre: Su palabra, mi amor. ¿Es usted de los que les dice amorcito a su esposa o a su novia? ¿No? Ok. ¿Es usted de esos? Bueno, el Señor quiere que a su palabra, ¿verdad? O en su palabra depositemos nuestro amor. ¿Ok? Esa es la idea que el Señor quiere transmitirnos el día de hoy. Y mire, para eso pues vamos a desarrollar una serie de versos en la Escritura que nos llevan precisamente a eso. ¿Ok? Vamos primero, fíjese bien, no vamos a hacer introducción, la introducción va a estar dentro del mismo tema. Vamos a Salmo 119, 158. Salmo 119, 158. Vean lo que dice la Escritura. En ocasiones anteriores hemos estado hablando de este verso, ¿ok? Pero este verso va a ser el punto de partida hoy. Dice la Escritura, todos juntos, 1, 2, 3, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Otra vez, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. ¿Ok? Es David a quien Dios inspiró, fíjese bien, el escribir estas palabras. ¿Ok? El rey David. Dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban sus palabras. Previamente quiero decirle que en la semana anterior o anteriores hemos estado hablando de lo siguiente. Específicamente la semana anterior estábamos hablando de cómo Dios quiere visitar al hombre con un propósito. Y el propósito es engrandecerlo. ¿Ok? Y veíamos que es una visitación de Dios, ¿ok? Y que su propósito es engrandecer la vida del hombre, sea quien sea. Inclusive no solamente engrandecer la vida de un hombre, sino engrandecer todo un pueblo, ¿ok? Porque a Moisés se le dijo, ¿verdad? Yo quiero que los demás pueblos digan de este pueblo que es una nación grande. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios no solamente quiere engrandecer a una vida, sino quiere engrandecer a todo un pueblo. ¿Ok? Y Él lo puede hacer, mi amado. ¿Ok? Para ello, fíjese bien, ahora sí le presento
un resumen de las últimas 3 enseñanzas que se han compartido en un solo esquema, ¿ok? En un solo cuadro, ¿ok? Y si gusta tomarle fotografía para que usted entienda e hilvane tema con tema y en todo caso pueda ir entendiendo el desarrollo de las cosas que Dios nos ha venido hablando últimamente. Fíjese bien, Dios quiere engrandecer al hombre. Esto es lo último, en todo caso, su propósito. Por eso la enseñanza de la semana anterior se llamaba el propósito de la visitación de Dios. Engrandecer al hombre, ese es el propósito. Job mismo lo dice en Job 17, 17, en Deuteronomio 4, 6, ¿ok? La escritura nos muestra que Dios quiere engrandecer al hombre, ¿ok? Pero para engrandecer al hombre, fíjese bien, hay pasos previos anteriores que se necesitan entender y por lo tanto desarrollar en nuestra vida para que Dios pueda engrandecer una vida, ¿ok? El primero hacia atrás es que el hombre necesita comprender que para ser engrandecido necesita buscar conocer a Dios y a su Hijo. Si no hay conocimiento de Dios, entonces Dios nunca va a engrandecer al hombre, ¿ok? Esto es el asunto. Después de eso, fíjese bien, viene hacia atrás otro paso previo. La visitación de Dios. Dios visita a un hombre cuando este hombre busca a Dios en el secreto, en la intimidad, buscando su voz, ¿ok? Con el propósito siguiente de conocerle, efectivamente, para luego ser engrandecido, ¿ok? Además de eso, fíjese bien, la visitación de Dios se va a dar cuando alguien entienda que necesita buscar la sabiduría y la revelación de Él, que Él nos quiere dar. Y ahí mismo abajo están los versos bíblicos que pueden avalar lo que su servidor les está diciendo. Deuteronomio 4:6, Efesios 1:17. Pablo dice claramente, yo estoy orando, Efesios 1:16 y 17, y lo hacía hace 2000 años, porque el Dios, ¿verdad?, del Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahí están precisamente, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿ok? Y luego, fíjese bien, cuando alguien decide buscar la sabiduría y la revelación o el entendimiento, dos espíritus que vienen de parte de Dios, ¿ok? Es porque en realidad en esa persona se está desarrollando, está surgiendo un guarda de la palabra. ¿Un qué? Un guarda de la palabra. Una persona que quiere edificar los muros de Jerusalén. Un guarda de la palabra es aquel que dice, Señor, yo quiero tu palabra. Tu palabra debe ser mi guía, ¿ok? Tu palabra debe ser mi motor, tu palabra debe ser mi fe, tu palabra debe ser mi pensamiento siempre. Entonces ahí, desde el momento en que se empieza a detonar el guarda de la palabra o activar el guarda de la palabra, se va comenzando a dar esta cadenita de pasos o esta serie de pasos que nos llevarían en todo momento, digo en todo caso, a el momento cuando Dios puede engrandecer una vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, este esquema, fíjese bien, nos ayuda a entender y a juntar las últimas enseñanzas, ¿verdad?, que hemos compartido, ¿ok?, para prepararnos para el día de hoy, ¿ok?, donde el tema es su palabra, mi amor. Ahora, volvemos al verso inicial que estuvimos compartiendo, por favor. David dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba,
porque no guardaban ¿qué? Tus palabras. Hay muchas cosas que sacar de este verso, muchas cosas que decir de este verso. ¿Ok? Un Peugeot blanco 2008, le están hablando. ¿Ok? Primero que nada, el verso nos está diciendo, ¿quién es un prevaricador? El mismo versículo lo dice, el que no guarda su palabra. Y si observamos ¿cómo se llama? El cuadro que anteriormente, fíjese bien, habíamos presentado, pues entonces de entrada nunca va a surgir precisamente ese hombre a quien Dios engrandezca. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos cumpliendo el primer paso. El primer paso de ser ¿qué? Guardas de la palabra. Un prevaricador, lo está diciendo David, es aquel que no guarda su palabra o sus palabras. Por otro lado, David también está diciendo lo siguiente, que Dios habla de muchas formas. Por eso dice, no guarda sus palabras. Tiene muchas formas de decirnos las cosas. Cuando alguien está buscando la sabiduría y revelación de Dios con el objeto de escuchar su voz, mire, uno se comienza a ser sensible y entonces puede escuchar la voz de Dios en muchas cosas, en la actitud de una persona, en la palabra de una persona, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo podría decirle que el mensaje de hoy, y ahorita vamos a abordar un segundo versículo que es parte del mensaje mismo, surgió de una plática entre semana con alguno de ustedes, cuando en una cita sale ese verso a la luz y entonces ese verso yo se lo comienzo a explicar y en el momento en que se lo estoy explicando yo siento un impacto en el corazón y el Señor me dice, esto va a ser motivo del tema de este fin de semana. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y yo lo apunto en mi cabeza, yo lo apunto en mi mente. Este verso va a ser motivo del tema del fin de semana. El caso es que si tú estás buscando la voz de Dios, Dios te comienza a ser sensible a su voz. Y te va a hablar de muchísimas maneras. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, yo le preguntaba, fíjese bien, yo hubiera querido como grabar verdaderamente el momento ayer en la mañana, como aproximadamente 9 de la mañana, sábado, cuando le dije, Señor, bueno, tú me diste un verso en la semana, pero ¿qué tiene que ver ese verso con la prédica de hoy, o sea, de este fin de semana? ¿Y qué relación tiene con la serie de temas que nos has venido dando? Mire, mi amado, yo abro la computadora, busco la concordancia y le dije, dame un verso, dame versos que en todo caso alimenten este tema. Mi amado, en cuanto pico la computadora, el botón, el primer verso que leo, ese ya era el tema del día de hoy. ¿Cuántos estamos escuchando? Y ahorita se lo voy a mostrar, ¿ok? Entonces, cuando tú estás buscando la voz de Dios, Dios te hace sensible a su voz y Dios te comienza a hablar, ¿ok? Y eso es lo que David está diciendo aquí. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, dice, ¿porque qué? Porque no guardaban sus palabras. Otra cosa más que David está mostrando, dice, me disgustaba. A ver, diga, me disgustaba. Una palabra compuesta que en todo caso, fíjese bien, nos lleva a mostrarnos lo que sería o es el tercer de los sentidos espirituales que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Y esto es muy importante. Fíjese bien, ahí habla de disgustar, dos gustos diferentes. Eso quiere decir que David dice, ellos tienen un gusto, los prevaricadores, pero yo tengo otro gusto. La palabra gusto puede traducirse, fíjese bien, el valor de la misma en la escritura es deleite, delicia. Como cuando a usted le gusta mucho una comida, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la comida favorita de Ana María? El salpicón. El salpicón. Ah, bueno, cuando le invite,
Fíjese, haga salpicón. ¿Ok? Bueno, cada uno de nosotros tenemos un gusto por una comida preferida o algunas comidas preferidas. Cuando la Biblia, fíjese bien, habla del gusto, como aquí David lo está hablando del deleite por algo. Y el deleite, que tiene que ver con el gusto, es el tercero, fíjese bien, de los sentidos espirituales que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida. Quiero detenerme aquí tantito haciendo un paréntesis, ¿ok? Haciendo recordar lo siguiente. Durante años, ¿durante qué? Durante años Dios ha venido hablando de desarrollar los sentidos espirituales. Y los primeros dos sentidos espirituales que Él ha venido hablando que desarrollemos son el oído y la vista. ¿Ok? Quiero decirle que así como usted y yo tenemos sentidos en lo natural 5, también en lo espiritual los 5 existen. ¿Ok? Y Dios quiere que se desarrollen todos. ¿Que se desarrollen qué? Todos. El oír o el oído tiene que ver con el entendimiento o la voz de Dios. La vista tiene que ver con el conocimiento. ¿Ok? Pero ahora el Señor lo que quiere, fíjese bien, es que se desarrolle el gusto, el deleite. Y el deleite tiene que ver con el amar la palabra, deleitarse en ella. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Eso es lo que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo el día de hoy o en estos tiempos. Por eso es que estamos tomando este versículo. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, dice, porque no guardaban ¿qué? Sus palabras. Ahora, déjeme mostrarle algo. ¿Por qué David está diciendo, me disgusta el hecho de que haya prevaricadores? No encuentro deleite en ello. Bueno, porque él había encontrado deleite. Déjeme decirle también lo siguiente. El Salmo 119, del cual venimos hablando desde la semana pasada, creo, ¿ok? Es el salmo más largo de la Biblia, ¿ok? Déjeme decirle que el Salmo 119, escrito por David, muchas personas especulan quién escribió este salmo. Fue David quien lo escribió. ¿En qué momento lo escribió? Lo escribió, fíjese bien, en las últimas etapas de su vida. ¿Ok? Cuando después de toda una vida de estar buscando su palabra, él tenía toda la experiencia de todo lo que Dios puede hacer a través de su palabra en nuestras vidas. Por eso es un salmo también tan largo, porque David tenía un montón de experiencias en las cuales él había visto la vida y la eficacia de la palabra de Dios. Déjenme mostrarle o recordarle lo siguiente. Un día David era un pastorcito de ovejas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y él mismo habla de cómo peleaba con osos y con leones para cuidar sus ovejas. ¿Cuántos se acuerdan de ese hecho? Otro día David, ¿verdad? Estando cuidando las ovejas, viene el profeta Samuel a su casa, ¿verdad? Y viene con una misión muy especial. Encontrar al nuevo rey escogido por Dios para levantarlo sobre Israel. Y entonces, después de ver la pasarela de hermanos que tenía, ¿ok? Y que ninguno de ellos era el escogido por Dios, el mismo Samuel le pregunta a su padre Isaí y le dice, oye, ¿no tienes otro hijito por ahí? ¿Ok? Y le dice, sí tengo otro, anda cuidando las ovejas. A ver, tráemelo porque se me hace que ese es. Y lo traen y ese es el escogido por Dios para ser levantado como rey en Israel. Ahora, no haya pasado esto porque en cuanto Saúl se da cuenta de que va a ser rey David y que ya un profeta de la altura de Samuel lo ha dicho, mi amado, el pueblo de Israel sabía el valor de las palabras que los profetas tenían en medio de ese pueblo. Y cuando un profeta decía una cosa, Israel escuchaba. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok?
Entonces, lo que dijo Samuel fue un impacto tremendo para el reino de Saúl, el reino presente, pero ya Dios había decidido desechar a Saúl y levantar a David como rey. Y entonces, fíjese bien, en ese momento, cuando Saúl se da cuenta que ya Dios decidió un nuevo rey, mire, si ya de por sí había desobedecido al Señor, por eso fue desechado, se levantó para matar a David. Y lo intentó matar muchas veces, varias veces. Ahora, en medio de esas veces, en medio de esos intentos o amenazas de muerte e intentos de matarlo, ¿qué cree usted que lo sostuvo? Sí, Dios. Pero así, solamente Dios. Su palabra, mi amado. Por eso él está escribiendo en el Salmo 119 tantas cosas que pasaron en su vida, ¿ok? Porque fue su palabra la que lo sostuvo en todo momento, ¿ok? Ahora, usted ha de acordarse que Saúl intentó matarlo varias veces. ¿Cuándo levantó un dedo David contra Saúl porque Saúl quería matarlo? Nunca. ¿Y por qué no lo levantó? Porque él era un pacificador, porque él conocía a Dios, porque él sabía en el momento en que Dios quisiera levantarlo, él lo iba a hacer, etcétera, etcétera. Y estuvo esperando. Escuche, mi amado, ya había sido nominado y elegido por Dios para ser rey. Era como para que dijera, ¿qué pasó con Jeroboam en la Biblia? Jeroboam se le dijo, tú vas a ser rey sobre 10 tribus, mire, y casi arrebató el reino. Pero ¿qué hizo David? Esperó, andaba huyendo de Saúl, y esperó, y huyó, y esperó, y huyó, y esperó, y huyó. Varias veces le mostró a Saúl que lo pudo haber matado él, ¿cierto o no? Sin embargo, ni siquiera un dedo levantó contra Saúl. Hasta que un día una malecita mata a Saúl. Y entonces sí, David dice, ahora es mi tiempo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Qué cree que es lo que sostenía a David en medio de todo eso? La palabra de Dios. Ahora, ya es rey. Pero entonces el pueblo estaba dividido. Y entonces él tiene que unificar al pueblo. Y comienzan muchos problemas que tiene que resolver y batallas. En medio de todo eso, la palabra de Dios es la que lo guía. Ya tiene unificado al reino y ahora comienza a expandir el reino, a conquistar nuevas tierras. ¿Qué cree usted que fue lo que lo llevó a conquistar esos nuevos terrenos? La palabra de Dios. Ya es rey conquistador de nuevos terrenos y un día su propio hijo lo traiciona y le quita o le arrebata el reino. ¿Quién cree usted o qué cree usted que lo sostuvo en medio de aquella triste ocasión? Donde su propio hijo lo traicionó y le quitó el reino. ¿Cuántos estamos entendiendo? Recupera el reino. ¿Quién le hace recuperar el reino? La palabra de Dios. Y todavía después de recuperar el reino, envejece, ¿verdad? Y Dios le da una grandísima promesa. Porque todo lo que ha pasado, todas esas vicisitudes a lo largo de su vida, mire mi amado, yo le estoy contando así rápidamente en cuestión de minutos lo que le pasó a la vida de David. Y a veces usted y yo no aguantamos ni una semana una aflicción que Dios nos manda. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Imagínese que usted es rey o presidente de un país y su propio hijo lo traiciona. Y no solo eso, hasta lo quiere matar. ¿Qué sentiría su corazón? Dijo una de mis hermanas, mi hermana Paola, que está pasando por una prueba bien grande. Ay, pastor, una cosa es cuando escuchamos la palabra de Dios y otra cosa es cuando tenemos que llevarla a la práctica. Efectivamente, son dos cosas muy diferentes. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿lo estamos entendiendo?
Ahora, el asunto es, fíjese bien, que después de todas esas vicisitudes en la vida de David, lo que lo sostuvo, ¿qué fue? La palabra de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. Porque él se sostuvo en la palabra de Dios, llegó un momento, fíjese bien, donde en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, y a eso le aunamos Salmo 89, versos 3 y 4, por favor, de la diapositiva. Vea esto, lo que Dios decide hacer y se lo manda decir a través del profeta Natán a David. Le dice, y será firmada tu casa y tu reino, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿qué? Eternamente. Ay, mi amado. Vean la palabra que Dios le está entregando a David. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿por cuánto tiempo? Eternamente. Mi amado, Dios no le estaba dando una palabra para 2 días o 3. Le estaba dando una palabra para la eternidad. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque un hombre que vivió tantas experiencias, tantos sobresaltos en su vida, tantas vicisitudes en su vida, donde hubo puntos muy altos y puntos muy bajos, siempre se sostuvo en su palabra. Por eso es que la Escritura habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca se apartó ni a derecha. Bueno, se puede decir en lo general, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Aun cuando cometió errores gravísimos, llegó el profeta un día y de inmediato se arrepintió de su pecado. ¿Sí o no? Ahí tenemos el Salmo 51, el cual analizábamos hace 2 semanas atrás. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Había adquirido toda la madurez necesaria para esa perfección. Si él se hubiera conservado o permanecido en el pecado que había hecho, él no hubiera arrepentido, no se hubiera arrepentido. Pero tan pronto como el profeta Natán le hizo ver, ese eres tú, el que estoy hablando en la parábola, David rompió en llanto y dijo, perdóname, Señor. Y es cierto, yo soy ese. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces, precisamente porque fue un hombre que tuvo altos y bajos, ¿verdad? Tremendos en su vida. Y muchas experiencias, ¿verdad? Muchas muy gloriosas, otras muy tristes, ¿ok? Pero siempre se sostuvo en la palabra. Entonces, por eso el Señor un día le dijo esta palabra: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. ¿Y tu trono será qué? Estable eternamente. Mire, mi amado, el día de hoy, 3000 años después, por redondear cifras, usted y yo estamos hablando de David. Ahí usted verá si eternamente Dios no está cumpliendo esa palabra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Ahora, para confirmarlo, en el Salmo 89, versos 3 y 4, la Escritura dice, hice pacto con mi escogido. ¿Y quién es ese escogido? David. Dice, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, mi amado, ¿cuál cree usted que sea la descendencia de la casa de David? Sí, nosotros, ¿ok? Pero escúcheme, ¿cuál es la característica que en todo caso tiene esa descendencia de la casa de David? Eso, el guardar su palabra. El Señor le dijo, siempre va a haber, David, siempre, eternamente va a haber hombres y mujeres en la tierra que guarden mi palabra. Yo me voy a encargar de eso. Así venga Hitler y quiera destruir a todos los judíos, así venga no sé quién
queriendo destruir la Biblia y acabar con ella. Así venga la filosofía o ideología del comunismo y que quiso acabar con las iglesias en muchísimos países y lo sigue intentando todavía en muchos países. Dios se ha encargado de que haya personas que guarden su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ya sea en la China, ya sea en Corea del Norte, ya sea en Cuba, ya sea en donde sea, ¿ok? El Señor se ha encargado de que haya personas que guarden su palabra hasta la fecha en todos los países de la tierra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un aplauso a nuestro Rey porque se lo merece por eso. Es el momento entonces de que usted y yo razonemos y pensemos en qué hemos de poner nuestra fe. Entendiendo todas estas cosas, un día su servidor llegó a una conclusión para mi propia vida. Joás, ¿dónde vas a poner tu fe? ¿En las cosas que ahorita ves, pero que mañana ya no están? ¿O en las cosas que permanecen para siempre? Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces yo un día decidí poner mi fe en su palabra. No en hombres, ni en mi esposa, ni en mis hijos, ni en grandes amigos, ni en nadie más que en su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso mismo espera Dios que tú hagas en tu propia vida. Que pongas tu fe, cimientes tu vida en su palabra. ¿Estamos ahí? Cuando tienes ese cimiento, mi amado, venga lo que venga, vientos, ríos, como dice la Escritura, mira, la casa no se cae. ¿Estamos comprendiendo todos? Denle de nuevo otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, déjeme decirle algo más. Este hombre a quien Dios le dio estas palabras, vea la respuesta que le da él a Dios. Estoy hablando del 2 de Samuel 7:16. Nos vamos a brincar los versos 21 al 23. Dicen los versos 21 al 23, están todos los 3 versos en una sola pantalla. Lo vamos a leer juntos, todos. 1, 2, 3. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndoselas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y en negritas, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Mire, David mismo experimentó la grandeza de Dios. David mismo en su propia vida fue engrandecido. Por eso en las letras negritas, ¿quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer ¿qué? Grandezas a su favor. ¿Por qué cree que David se disgustaba con los prevaricadores? Porque David experimentó la grandeza de Dios en él mismo y en su pueblo Israel. Y alguien que ha experimentado la grandeza de Dios, que proviene de guardar su palabra. Mire, mi amado, quien tiene ese amor por Dios y su palabra, dice, ¿cómo es posible que los hombres no entiendan?
no busquen, no crean en su palabra, cuando hay y existe este Dios tan grande que puede engrandecer nuestras vidas y las vidas de nuestras familias y de nuestros pueblos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A ver, ¿cuántos estamos comprendiendo? ¿Me oigo? ¿Sabe? Ese es el sentir de mi corazón. Cuánta tristeza me da muchas veces ver que una persona se aleja de Dios, no sabiendo que este Dios puede engrandecer una vida y la puede poner muy en alto, y Él es el único que lo puede hacer. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y muchas veces veo esas vidas totalmente estancadas en un círculo vicioso por completo, ¿verdad? Y algunas hasta retrocediendo. No sabe lo que le duele a mi corazón ver personas que no entienden que este Dios efectivamente engrandece una vida y puede engrandecer a todo un pueblo. El pueblo de Israel fue engrandecido en tiempos de David y su reino creció como nunca, y todavía después con su hijo creció aún más. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Pero todo fue por algo, porque él era un hombre que guardaba su palabra. ¿Lo estamos entendiendo? A ver, ¿lo estamos entendiendo? Cuando usted se aleja de Dios, mi corazón se entristece. Y se entristece porque en lugar de ser cada vez más obediente al Señor y más firme en su palabra, la persona se va tras las cosas del mundo, se va creyendo cuanta cosa le dicen, pero deja de poner su atención y su enfoque en la palabra de Dios. Muchas personas, desde el simple hecho de que les aparezca una manchita en el dedo gordo o un grano en la nariz, y ya comienzan a buscar a Google, a ver qué dice Google de un grano en la nariz. Y ahí están viendo al Google, y el Google dice que si el grano es rojo va a pasar tal cosa o es tal cosa, pero si es morado, el mío es morado o es verde. A ver, voy a buscar más. En lugar de estarle diciendo al Señor, Señor, tu palabra, tú eres mi sanador, yo creo a tu palabra. Y no estoy diciendo que no vaya con el médico, mi amado. Lo que estoy diciendo es que usted sea una persona equilibrada, y que en lugar de caer en todas esas cosas, y ahí andan profundizando en el Google, si así profundizara en la palabra, qué maravilla, ¿ok? Pero profundiza en el Google, y es experto en Google, ¿ok? Yo quisiera verlo como un experto en el libro de Job, como un experto en el libro de Salmos. Eso quisiera ver. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Dese un aplauso a sí mismo. Ahora, mi amado, fíjese bien. Vamos a este verso del cual le hablaba hace un momento, que me lo encontré en la Escritura, resultado de una plática entre semana. Pero lo chistoso, Alexis, es que de esas veces que tú dejas la computadora ahí abierta, y la había dejado abierta en la versión antigua, y entonces dije, voy a buscar este verso porque ese es el verso que Dios me estaba hablando en la semana. Vamos a Proverbios capítulo 7. ¿Ok? No, 9:17. 17:9, perdón. 17:9. Resulta aquí que yo había dejado mi computadora abierta en la versión antigua. Y entro, pero en mi mente estaba el verso de la versión moderna. La versión moderna dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué? Aparta al amigo. Pero cuando abro la computadora, aparece, le busco Proverbios 17:9, ¿ok? Y que voy viendo que dice diferente. ¿Y ya veo cómo dice?
El que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. Yo me quedé, ¿qué? Toda la vida estuve hablando de este verso, enseñando este verso, ¿ok? Conforme a la versión moderna. Pero hoy me doy cuenta, sábado 9 de la mañana, ¿qué día es hoy? ¿O qué día era ayer? 31 de enero, que la Escritura dice, el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. ¿Y qué acabamos de ver? Veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Por qué? Porque no guardaban tus palabras. Y miren lo que dice este verso. Ahí se hilvanaban las ideas. El que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra, ¿qué dice? Aparta al amigo. ¿Qué quiere decir este verso entonces finalmente? Miren, mi amado. Primero, tratemos de entender esta palabra cubre. Por favor, una diapositiva que nos habla acerca de eso. ¿Cuál es el valor del verbo cubrir aquí? Enterrar. ¿Ok? Dice, la prevaricación debe ser enterrada por completo. En otras palabras, muerta. Y la forma de cubrirla o enterrarla es reiterando la palabra. Y abajo dice todavía, ¿qué es reiterar? Según la Real Academia Española, volver a decir o hacer algo. Eso es reiterar. Volvemos al verso, por favor. Proverbios 17:9. El que cubre la prevaricación, el que entierra la prevaricación. La prevaricación es un espíritu, mi amado. Y es un espíritu puerta. ¿Un espíritu qué? ¿Qué es un espíritu puerta? El que le abre la entrada a otros muchos más a nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? Tú y yo no guardamos la palabra, entonces le estamos abriendo la puerta a un montón de cosas a nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces podemos entender este verso de esta siguiente manera. Hay que enterrar, hay que cubrir, hay que hacer morir la prevaricación en nuestra vida para que no entren más y más cosas a nuestra vida. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Ok? El que cubre la prevaricación, ¿qué dice? Busca amistad. Busca amistad. No es que ya la tenga, la está buscando. ¿Cuál amistad es la que está buscando? La de Dios. ¿Cuántos comprenden? Esa clase de amistad está buscando. ¿Y cuántos aquí quieren ser amigos de Dios? Yo pregunto. ¿Nada más los de este lado? ¿Los de allá no? Medio se oyó. Mi amado, yo quiero ser amigo de Dios. ¿Ok? Yo quiero ser amigo de Dios. Y he entendido que el guardar su palabra me lleva a ser amigo de Dios. ¿Ok? Dice también en este verso, fíjese bien, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de enterrar solamente la prevaricación para mí. Se trata de enterrarla con todos los demás también, con todos los amigos de Dios que yo me pueda encontrar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y para eso hay que reiterar la palabra, insistirla. ¿Cuántas veces te he insistido en guardar la palabra? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Hay muchas personas que me dicen que he oído nada más. ¿Ok? Que dicen, voy con el pastor, pero ya me va a decir lo mismo. Busca la palabra. Pues siempre le voy a decir lo mismo, busca la palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque David fue engrandecido, ¿y sabe con qué fue engrandecido? Con la palabra, con el conocimiento de la palabra. Y porque busco que tu vida y mi vida sea engrandecida y la vida de todo este pueblo sea engrandecida, eso solamente va a suceder con el conocimiento de Dios a través de su palabra. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Ok? Entonces dice, mas el que reitera la palabra aparta al amigo.
aquí le tengo algo especial. Vamos a verlo en una diapositiva que nos habla de este apartamiento. Mire, dice, de esta manera se apartan los amigos, entendiendo que este apartar no es el deshacerse de un amigo o hacerlo a un lado, sino el ponerlo aparte de la prevaricación. Eso quiere decir, cuando están tomando fotos no quieren interrumpir, pero bueno, es como esto, mire mi amado. Dice, sino que el que reitera la palabra, ¿qué dice? Aparta al amigo. Yuli, deja tantito ahí tus cosas rápido. Déjala bien bailola ahí. Una forma de apartar al amigo es decir, todos esos, ni Dios lo quiera, son prevaricadores. Yo agarro a Yuli y le digo, vente para acá. Reiterando la palabra en ella, la aparto de los prevaricadores. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que quiere decir. Por eso primero dice, el que cubre la prevaricación, ¿qué dice? Busca amistad. Yo estoy buscando que ella sea una amiga. Para ello le reitero la palabra y la aparto de los prevaricadores. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que el versículo está diciendo, mi amado. ¿Cuántos están comprendiendo? Quiere decir, voy a entresacar lo precioso de lo vil. Hay muchísimas personas que están entre la vileza de muchas vidas, pero yo voy a ir a entresacar a alguno o algunos que quieren verdaderamente amar la palabra de Dios y que yo siento en mi espíritu que aman la palabra, que tienen necesidad de la palabra, que quieren tener un encuentro con el Señor. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y a ese o por ese voy para apartarlo. Eso es lo que está diciendo este verso. ¿Ok? Nuestros espíritus, una vez desarrollados en la palabra o desarrollándose en la palabra, pueden sentir cuando una persona está buscando la palabra, tiene necesidad de la misma. ¿Estamos comprendiendo? Entonces es el momento de acabar con la prevaricación, enterrarla por completo en la vida de aquella persona, presentarle la palabra de Dios y entresacarlo, ¿verdad?, de lo que la prevaricación está haciendo en una vida. ¿Cómo se comporta la prevaricación en nuestras vidas? ¿Sabe cómo se comporta? Cuando usted tiene situaciones repetitivas o reiterativas que le impiden, por ejemplo, de venir a la congregación a buscar la palabra. Entonces ahí el espíritu de prevaricación está actuando. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Cuando usted tiene situaciones reiterativas o repetitivas para no buscar la palabra en la intimidad en casa, la prevaricación está actuando. Por ejemplo, voy a exponerle algo muy sencillo. Si usted no tiene dinero para venir, ni siquiera para el camión, menos para un taxi o para un coche, ¿ok?, para buscar la palabra y venir a congregarse, ¿sabe? La prevaricación está utilizando las finanzas suyas para que usted no busque la palabra. Por eso es un espíritu puerta. ¿Cuántos comprenden? Cuando usted se enferma todos los domingos en la mañana, qué casualidad, mira yo. ¿Por qué nomás toda la semana sí puedo ir a trabajar, pero el domingo en la mañana no puedo ir a la iglesia? Mira, si usted no entiende eso, mi amado, si no es un poquito perspicaz para esas cosas, entonces ya no sé ni qué puede entender. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Quiere decir que hay algún espíritu que se está presentando todos los domingos en la mañana o el sábado por la madrugada para que usted, ¿verdad?, no busque la palabra. Por favor, mi amado. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo?
Si usted tiene una célula y usted dice, es que yo quiero ir a la célula porque yo necesito ir a la célula, y usted siente en su corazón el deseo de asistir a esa reunión, pero resulta que en el momento de la célula pasa algo, y todos los martes que es la célula pasa algo en la tarde. Y, mi amado, ¿qué cree que está pasando? La prevaricación está utilizando algún aspecto en su vida para apartarlo de la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Por otro lado, hay personas que lo observan, lo notan y dicen con calentura y todo, pero me voy a la congre. Y aquí vienen a la congre, comienza la alabanza y se le pasa la calentura. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Uno de estos domingos, usted no sabe, su servidor venía súper desvelado, ¿ok? Y entonces llego aquí, comienzo a predicar. Mire, mi amado, en toda la predicación, así durara 2 horas, no sentí nada sentí. Y decía, mira, el enemigo qué astuto es, ¿no? Pero para que a mí me baje de este lugar, está canijo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Está muy difícil. Para que me engañe de quitarme de este lugar, está muy difícil. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Igual cuando usted está sirviendo al Señor y de repente quiere servir al Señor y no se dan las cosas, y no se dan las cosas, y no se dan las cosas, mi amado, la prevaricación está actuando. Le está abriendo puertas a alguna área de su vida para que usted no avance en buscar y cumplir la palabra de Dios en su vida. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios por eso. Entonces, este verso, eso es lo que nos muestra. ¿Ok? ¿Qué utiliza la prevaricación? Mire, vamos al Salmo 119, 92. Estos números ya son muy grandes y ya de repente a uno se le revuelven en la mente. 119, 92. Mire, ve lo que dice David. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, mi gusto, mi deleite, ¿qué hubiera pasado? Ya en mi aflicción hubiera ¿qué? Perecido. Entonces, ¿qué? Ahora puede entender por qué ese salmo tan largo y todas las cosas que pasó en la vida de David y cómo pudo escribir ese salmo tan largo, todo centrado y enfocado en la palabra. ¿Ok? ¿Cuántos estamos entendiendo? Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, mi deleite, yo ya hubiera ¿qué? En las manos de Saúl, mi amado, en las manos de Absalón, su hijo, él ya hubiera perecido, o con alguno de los tantos ejércitos enemigos a los cuales se enfrentó. Pero la ley de Jehová era su deleite, su delicia, ¿ok? Y en esa ley descansaba en medio de cualquier situación que estuviese pasando en su vida. ¿Cuántos están ahí? Junto con esto también puedo presentarle lo que dice el Salmo 119, 160, verso que hace algunos días también tocábamos. Salmo 119, 160. Dice la Escritura, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. David entendió un día que lo que hoy aprendió o aprendía era una verdad. Y que mañana, procurando mantenerse deleite en la palabra de Dios, buscaba otra verdad más. Y pasado, otra verdad más. Y la semana que viene, otra verdad más. Y así conforme pasaban los días de su vida, iba sumando verdades, más verdades, más verdades. David mismo está diciendo que su palabra es una suma de verdades y entre todas conforman una gran verdad. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren vivir en la mentira?
¿Cuántos quieren vivir en el engaño? ¿Todos? Yo quiero vivir en la verdad, mi hermano. ¿Ok? Imagínese toda una vida y vivirla engañado. Usted y yo no vamos a tener otra vida sobre la tierra más que esta. Y haberla vivido engañado, wow, qué tremendo. Es echarla a perder. Yo no pienso echar a perder mi vida. ¿Ok? Ahora, le llevo también a lo siguiente. Por favor, en este momento vamos al Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Usted va a notar que en esta prédica recurrimos varias veces al Salmo 119. ¿Por qué? Bueno, porque David se dio cuenta a lo largo de toda su vida cuán importante y qué valor tenía la palabra de Dios para él en medio de todas las situaciones que vivió. ¿Ok? Salmo 119, 97. Dice David: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire, si usted hilvana el versículo que presentamos anteriormente con este, vamos a poder entender el por qué David decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si hoy yo aprendo una verdad de la palabra de Dios y la practico, y a mañana aprendo otra, y el martes otra, y el miércoles otra, y el jueves otra, y le voy sumando verdades a mi vida, escuche, conforme pasa el tiempo, ¿cuántas verdades tiene usted atesoradas en su corazón? Le pregunto. Muchísimas, mi amado. Yo le dije hace un momento que David escribió este salmo en las últimas etapas de su vida. Imagínese cuántas verdades tenía atesoradas en su corazón ya, de haber buscado la palabra desde que era un jovencito, pastor de ovejas. ¿Cuántos están comprendiendo? De haberse enfrentado a osos y leones para cuidar sus ovejas. Imagínese cuántas verdades tenía atesoradas en su vida. Para este momento, David está diciendo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, ¿qué? Mi meditación. Y no significa que usted y yo vamos a pasar todo el día con la Biblia en la mano, mi amado. Es que queda atesorada en nosotros la palabra. Queda guardada en nuestro espíritu la palabra, de tal manera que en cualquier momento, ante cualquier situación, ¡pum!, la palabra brinca en nuestra mente. ¿Cierto o no cierto? Está pasando algo, ¡pum!, brinca la palabra, porque eso es lo que venimos o hemos venido atesorando a través de los años, a través de los días y meses de nuestra vida. Por eso David está diciendo, por eso David está diciendo: todo el día es ella mi meditación. Que igualado, ¿verdad? Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Porque David, fíjese bien, ante tantas cosas que había vivido y cómo la palabra lo que había aprendido de la palabra, cuando venía una situación más nueva a su vida, salía la palabra de Dios a flote de inmediato. ¿Por qué? Porque la tenía guardada en su corazón. ¿Cuántos comprenden? ¿Ok? Y eso es lo que el Señor desea para mi vida y tu vida. Que su palabra esté atesorada en nuestro corazón. ¿Ok? Y teniéndola ahí atesorada, mi amado, el día que la necesites, echas mano de ella. Echas mano de la vida eterna. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Pero si no tienes nada, ¿cómo te defiendes? ¿Cuántos están comprendiendo?
¿Cómo se defendió Jesús ante la tentación del pecado? Con la palabra. Con la palabra siempre. ¿Cómo crees que te vas a defender tú ante las situaciones que el enemigo te presente? Con la palabra. ¿No tienes palabra? Mira, mi amado, te hace pedazos, te confunde y te turba, y después no hayas ni qué hacer. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Denle un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. Volviendo un poquito al verso que anteriormente mencionábamos, es por la palabra, fíjese bien, que podemos llegar a ser amigos de Dios. Dice, el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra, ¿qué? Aparta al amigo y se gana a un amigo para el Señor. ¿Ok? Ahora, en Juan 15:15, versículo que muchos aquí conocen o conocemos, pero que es necesario que se extienda y se reitere este versículo también. La Escritura nos muestra lo siguiente. Dice, ya no os llamaré siervos. La traducción de la palabra siervos aquí, ¿sabe usted cuál es? En griego, doulos. Doulos quiere decir esclavos. ¿Qué quiere decir? Esclavos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, y cosas son revelaciones, secretos, misterios, que oí de mi Padre, os las he dado ¿a qué? Conocer. ¿Qué quiere el Señor cuando tú y yo, fíjese bien, enterremos la prevaricación? ¿Sabe qué quiere? Darnos a conocer sus secretos, sus misterios. ¿Cuántos están comprendiendo? Eso es lo que quiere. Él lo conoce todo, absolutamente todo, lo que pasa en nuestra vida, lo que está dentro de nuestro cuerpo, todo lo conoce. ¿Ok? Y Él nos lo quiere ¿qué? Dar a conocer. Entonces, pero para ello, mi amado, usted y yo necesitamos enterrar la prevaricación en nuestra vida, acabar con ella, ser un guarda de la palabra siempre. ¿Estamos comprendiendo todos? Así es que el día de hoy determinémonos a enterrar precisamente la prevaricación, es decir, el no ser un guardador de la palabra, y convirtámonos en uno que la guarda, que la busca siempre, ¿ok? Según sus tiempos, según su administración de tiempos, pero usted busque la palabra de Dios siempre. ¿Cuántos están ahí? Busque también a los que la buscan junto con usted y reúnase junto con ellos para enriquecerse de lo que a otros Dios les ha dado y les ha enseñado. ¿Estamos comprendiendo? Bien, muy bien. Ahora, déjeme decirle algo más. Vamos en este momento a Juan 1:1. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Tenemos aquí, fíjese bien, la versión antigua y la versión moderna. Como estamos más familiarizados, por supuesto, con una versión moderna, la versión moderna es la que está abajo y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Ese de memoria no lo sabemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿sabe cómo dice la versión antigua? Ahí está. Vea cómo dice. En el principio era la palabra.
y la palabra era con Dios y la palabra era ¿qué? Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Qué le quiero decir con este verso? ¿O qué el Señor nos quiere decir con este verso? Dios y su palabra son la misma cosa. No sé si se oyó. Dios y su palabra son la misma cosa. La Escritura también dice, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cuántos estamos entendiendo? El que me ama, mis palabras guardará. Mire, mi amado, el pueblo cristiano está lleno de decir, yo creo en Dios, voy a la iglesia, yo creo en Dios. Pero la pregunta es, ¿y cuánto conoce de su palabra? ¿Está usted ahí? Ese es el asunto. Porque separamos a Dios de la palabra y los dejamos completamente aparte. Yo soy cristiano porque creo en Dios. ¿Ok? Y entonces por eso se es cristiano. ¿Quién le dijo a usted que ser cristiano es solamente creer en Dios? De esos hay montones por todas las calles. Y algunos andan robando y otros andan desapareciendo personas y otros andan matando gente y otros andan mintiendo y otros andan haciendo cuanta cosa. Usted y yo ni siquiera nos imaginamos. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí? Hasta los políticos dicen, yo creo en Dios, ¿verdad, mi hermano de Venezuela? El señor Maduro dijo que él era cristiano, que él creía en Dios. ¿Ok? Y ahora que estoy más enterado, tenía el helicoide lleno de presos políticos. ¿Ok? ¿Qué es el helicoide? Pregúntale a la hermana. ¿Ok? ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Y así muchos políticos dicen que creen en Dios. Pero ¿dónde está su palabra? Usted y yo no podemos separar a Dios de su palabra. ¿Está usted ahí? A ver, ¿está usted ahí? Vamos en este momento a lo que dice Hechos capítulo 16, verso 31 y 32. Hechos 16, 31 y 32. ¿Qué dice la Escritura? Mire, Pablo y Silas en la cárcel, un carcelero los tenía sometidos y había estado como guardia de esa cárcel. ¿Se acuerda de ese hecho? De repente un terremoto, el temblor, el espíritu de temblor de Dios se manifestó. La Escritura dice que el temor produce el querer, pero el temblor produce el hacer. ¿Ok? Y entonces, deme desde el verso 30, por favor. Mire, ahí usted verá si el temblor no produce el hacer. Cuando tiembla la cárcel en sus cimientos y aquel hombre que había sido dejado para resguardar a todos los presos ve lo que ha pasado y encuentra a Pablo y a Silas que le dice, hey, no te preocupes, aquí estamos, no nos hemos ido. ¿Qué dice este hombre? Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo qué? ¿Qué produce el temblor? El hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le dicen, 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Ok? Tú y tu casa. ¿Ok? Y ahora que entendemos qué es la casa, se trata de que no solamente yo casa, sino los que conforman mi casa,
también sean salvos y son parte de mi salvación. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero todo el pueblo cristiano cree que dice tú y tu casa, y entonces dice, pues toda mi familia. ¿Cuántos están ahí? Y lo único que tratan es de llevarle la palabra a la familia, y a la familia, y a la familia. Y se olvidan que más bien ni entienden siquiera que las casas son todos aquellos discípulos o aquellas personas que Dios me dio para encontrar en esta tierra. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? A eso se refería la palabra. Y de esa salvación es la que Pablo y Silas le estaban presentando a aquel carcelero. Ahora, ve el verso 32. Después de que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le dicen enseguida? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Dónde dice familia? Pregunto, ¿dónde dice familia? ¿Qué no le acababan de decir? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué dice ahí? Y a todos los que estaban en su casa. Yo no sé si ahí había primos, hermanos, mamás, papás, amigos, visitantes ocasionales, pero todos los que estaban en su casa. ¿Qué hicieron? Le llevaron a creer en la palabra, creer en Jesucristo, y le hablaron inmediatamente de su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son una misma cosa. ¿Cuántos lo están entendiendo? Mis hermanos evangelistas, ¿cuántos lo estamos entendiendo? Dios y su palabra son una misma cosa. Si alguien ha de recibir a Jesucristo, debe también recibir su palabra. No podemos separarlos y aislarlos, porque entonces ¿cómo vamos a llegar a Él? ¿Y cómo seremos entonces engrandecidos en nuestra vida si no le conocemos? ¿Están ahí? A ver, ¿están ahí? Bien. Vamos a ir apagando las luces gradualmente. Ya ni modo, ya las apagaron. Y yo quiero presentarle algo esta mañana. Permítanos un momentito. ¿Están listos?
En mayo 24 cumplimos 30 años como congregación. Mayo 23 y 24, como parte de la celebración de los 30 años de la congregación, el Señor puso en nuestro corazón que hiciéramos la obra Jesús, Hijo de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Podremos hacerla? Los muchachos han hecho grandes trabajos antes. Este va a requerir muchísimo más. Apenas el viernes supe cuál era el personaje de esta siguiente obra. Y cuando vi Jesús, Hijo de Dios, dije, wow, esto requiere muchísimo más que las demás obras. No se va a tratar de otra pasión de Cristo más. Se va a tratar de mostrar la vida de Jesús desde niño. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? 3 presentaciones, 2 en sábado, 1 en domingo por la tarde-noche. El día 24, que es el día que celebraremos los 30 años de congregación, va a haber un solo servicio en Figlos. Allá vamos a celebrar los 30 años, todos juntos. Pero en la noche del sábado, se presentará 2 veces la obra y todavía el domingo una vez más en la tarde. ¿Usted cree que podemos llenar el teatro 3 veces? Yo creo que sí. Serían 4,000 personas las que en todo caso necesitamos para llenarlo. ¿Ok? Vamos a buscar quiénes son los de nuestra casa y vamos a invitarlos. Y busquemos acabar y enterrar la prevaricación. Busquemos personas que quieran guardar su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Esa es la idea, mi amado. Déjeme decirle que vamos a necesitar aproximadamente como 200 actores o actrices. Un montón, más que antes. ¿Ok? Y déjeme decirle que dentro de usted puede haber uno y usted ni cuenta se ha dado de ello. Así es que le invito a que comience a orar y se anime. Se va a necesitar la unión de todos los ministerios porque en todos estos días va a haber muchos cambios en programas, en días, etcétera, con el fin de darle lugar a ensayos de esta gran obra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Vamos a mover los días para dejar días libres para aquellos 200 actores y actrices que van a estar ensayando la obra. Muchas cosas de aquí a mayo. ¿Ok? ¿Cuántos están emocionados? ¿En verdad? ¿Quién se apunta para ser el Cristo? Lo de los clavos va a ser real, ¿eh? No crea que. Bueno, déjeme decirle que Jesús, el Cristo, nuestro Dios, el Padre y su palabra son la misma cosa. Por eso la intención del Señor de mostrar la vida de Jesús, no solamente la muerte, porque todo el mundo pone atención en su muerte y resurrección, la cual es indispensable, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero la gente ha ignorado que debemos vivir su palabra. Y que a lo largo de los años, como David lo hizo,
La palabra fue la que lo sostuvo en medio de tantos problemas, tristezas, angustias, aflicciones, pero también en tantos logros, conquistas y engrandecimiento que Dios hizo en su vida. La palabra fue la que lo sostuvo siempre. Salmo 130, verso 5. ¿Se puede poner usted en pie? Salmo 130, verso 5. Mire lo que dice. Todos juntos. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. ¿Quieres venir? Ven. Esta mujercita, que es una mujerzota, chiquita de tamaño, pero grande en fe, esperó en el Señor. ¿Quieres decir algo? Es que toda la palabra que estaba hablando, yo desde que me llamó el doctor para decirme que estaba ya listo el donante, yo le pedí a Dios misericordia por el muchacho, porque fue un muchacho, y por sus padres, y les agradecí. Y luego le pedí al Señor paz para mí. Señor, yo empecé a orar versículos de paz, diciendo, tú me vas a llevar y me vas a traer, porque yo en ti confío. Mi fe está en ti, le dije, y hoy esperar en ti. Siempre le dije, yo espero en ti y confío en ti. Y tú me vas a dar la paz que yo ocupo en estos momentos. Y estuve en paz todo el tiempo. Nunca me desesperé, a pesar de todos los problemas que tuvimos para que me pudiera ir. Que eso es largo de contar, fue algo increíble, maravilloso lo que Dios hizo. Fue pero increíble. Pero eso es, no sé, en otro momento que tenga más tiempo, tengo que hablar, porque yo no puedo callar las maravillas que hace Dios. Jesús necesitaba un riñón, sí, hígado, perdón, hígado, yo siempre lo confundo con el riñón. Un hígado para sobrevivir. Esperó en su palabra y el hígado llegó. Más pronto de lo que pensaba, en 2 meses. En 2 meses. Wow. ¿Cuántas personas esperan años por un órgano? Y el Señor le dio el hígado de un joven que había partido de esta tierra. El día de ayer llegó en la noche completamente dada de alta. ¿Ok? Y yo creo que todos nos gozamos en su gozo. La Biblia dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Hoy no solamente nos gozamos, sino hasta lloramos de alegría. Porque así como se llora de tristeza, también se llora de alegría. Dios es bueno, mi hermano.
sea usted un hombre o una mujer que guarda su palabra y que espera en ella. Siempre. Gracias. Luego tienes que escribirlo todo para poder darlo. Que es un testimonio tan grande, con muchas cosas. Mi amado David, mire, su vida fue pasando por tantas y tantas cosas. ¿Por qué cree que decía, veía a los prevaricadores y me disgustaba? Porque no guardaban tus palabras. No era un disgusto porque no eran cristianos. No era un disgusto porque no creían en lo mismo. En ese verso está escondido una verdad preciosísima. David estaba diciendo, no tienen el mismo deleite que yo tengo. Y no entienden hasta dónde los puede llevar ese deleite por la palabra. A engrandecer sus vidas como ha engrandecido la mía. Eso es lo que David nos está diciendo. ¿Cuántos están comprendiendo? Yo no sé en qué condición esté su vida. A lo mejor está sumida en un hoyo profundo. A lo mejor está en un círculo vicioso del que no ha podido salir en mucho tiempo. Pero déjeme decirle que si usted busca la palabra, guarda la palabra y espera en la palabra, está esperando en Dios. Y Dios le va a sacar y va a poner orden en su vida. ¿Por qué cree que a los discípulos lo que más Jesús les insistió que deberían de hacer es permanecer en la palabra? ¿Sí o no? Es que muchas veces Dios va a tomar días, otras meses y otros años para ir cambiando las cosas según nuestro corazón. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero el hombre quiere que las cosas sucedan de inmediato. Y por eso sueltan la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando lo que deberíamos de hacer es aferrarnos más a ella cada día. Nunca dejarla. Ese era el disgusto de David. Que él puede dar testimonio de cómo Dios le engrandeció, habiendo pasado por tantas cosas en su vida. Y yo siento que en ese versículo David nos está diciendo cosas como: es que no saben lo que se están perdiendo. Como cuando usted y yo decimos, uy, esa persona no sabe de qué se está perdiendo. ¿Se acuerdan? Que muchas veces decimos eso. Pues efectivamente es lo mismo. No saben lo que están perdiendo. No saben la oportunidad que Dios les está brindando y la están desechando. ¿Ok? Y van tras otras cosas y se alejan de su palabra. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre de mi madre
madre. Yo soy pueblo escogido tuyo. Soy bienaventurado si vivo obediente. Mas cada día el pecado viene, me llama. Cada día las propuestas vienen, me llama. Cada día vienen tentaciones, me llama. Cada día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya he muerto a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya he muerto a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre de mi madre, yo soy pueblo escogido tuyo. Soy bienaventurado si vivo obediente. Mas cada día el pecado viene, me llama. Cada día vienen tentaciones, me llama. Cada día las propuestas vienen, me llama. Cada día el pecado viene. Pues yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya he muerto a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya he muerto a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya he muerto a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya he muerto a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Nos das Salmos 55, verso 14. Puede tomarse de la mano, mi amado. Vamos a tomar un breve momento aparte de la bendición que tiene Dios para nosotros, para dedicarlo a aquellas personas que nos están acompañando las primeras veces. Hace un momento se preguntó y hay personas que vienen por primeras veces. Pueden ponerme en pantalla Juan 1:12, por favor. Ahorita volvemos al Salmos Y escogí este versículo para compartirte a ti que vienes las primeras veces,
porque se habló muchísimo de la palabra, pero en un punto clave de la predicación se comentó que la misma palabra es el Hijo de Dios. Y este verso lo confirma. Dice, mas a todos los que le recibieron, haciendo referencia al Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con Jesús cuando Él estaba en tierra. Dice la Escritura que había multitudes detrás de Él, pero pocos le recibieron. ¿Y qué significa que le hayan recibido? Pocos recibieron la palabra que Jesús tenía para ellos. La invitación en esta tarde ya es que a ti que nos visitas por primeras veces, Dios te está invitando a recibir su palabra. ¿Qué significa eso? Primeramente, hacer una oración en la cual yo te voy a guiar de forma verbal, en la que tú invitas a Jesús, que es su palabra, a tu corazón, y posterior a eso comenzar a buscarla desde lo más básico. A lo mejor puede que haya habido cosas que no hayas comprendido, pero créeme que Dios te va a llevar desde lo más básico hasta un conocimiento pleno. Amén. Tú que todos vamos a orar, pero tú que vienes las primeras veces, desde tu corazón repite estas palabras. Dios, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de entender esta verdad, que tú mismo eres tu palabra. Es por eso que te invito a mi corazón y oro para que a partir de hoy me guíes a aprender tu palabra cada día un poco más, y que algún día pueda decir que la suma de tus palabras son una verdad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Una última cosa. ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez e hicieron esta oración? Ayúdenme levantando su mano, que tenemos un regalo y una invitación para ustedes. Ahí hay 1, 2, 3. No la baje, porfa, porque compañeros de aquí de la congregación se van a acercar a ustedes y les van a dar una información que en mi momento me dieron a mí y le dieron a todas las personas que estamos aquí. Amén. Dios le bendiga y pues no se suelte de su mano, porque todavía viene algo más para parte de usted. Acá hay otra persona con la mano arriba. ¿Alguien más? Acá está otra persona. Y acá hay como 4 manos. Como que necesitamos muy rápido actuar. Ahí hay como 4 manos. Mientras toman la información de las personas, veamos lo que estos versos nos dicen. Dice el Salmo 55:14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El que cubre la prevaricación
busca amistad. Y el que reitera su palabra aparta al amigo. Este verso dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Por eso me encantan los postres. Dice dulcemente. Con medida, pero me encantan. Ok. Y este otro verso, vea lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios tiene una multiforme sabiduría, pero quiere darla a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿De quién? Le platico un último testimonio, todavía con las manos tomadas. Espero que no le sude mucho ahí. ¿Ok? El viernes en la noche, viendo la necesidad de una persona, le invitamos Jael y yo a cenar. Y estábamos ahí cenando y al mismo tiempo ministrando su vida, cuando pues estábamos platicando y de repente entra un mensaje. El mensaje era de Johnny Quintero y Johnny Quintero me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Y yo le contesto rápidamente. Vi que ya me había pasado más de 40, 50 minutos que me había mandado el mensaje. Le dije: ¿por qué quieres que ore? Me dice: tengo frente a mí a 6 pastores, trajeron a sus líderes, me están pidiendo en este momento que les enseñe algo. ¿Usted sabe lo que eso implica? Esos 6 pastores representan 6 iglesias o congregaciones. Si le están pidiendo que le enseñe algo, ¿qué significa? El pueblo mismo de Dios no conoce a su Dios. Ese es el problema. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Y por qué? Porque no guarda su palabra. Porque no inquiere en ella. Porque no investiga, porque no la busca. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero gracias a Dios, por otro lado, que hay quienes pueden decir: enséñame. Dentro de esos que buscan la enseñanza están posibles amigos de Dios, a los cuales hay que apartarlos de la prevaricación. ¿Cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que hay que hacer, mi amado. Por eso también la obra Jesús, Hijo de Dios, para que la gente no se centre en traer un crucifijo colgado en el cuello y diga: esto me cubre, con eso Dios está conmigo. No, mi amado, Dios está y engrandece a aquel que guarda su palabra. ¿Estamos comprendiendo todos? Gloria a Dios. Déjeme orar por todos, por favor. Señor, en este momento te damos gracias por la palabra de hoy. Oro porque este pueblo permanezca en tu palabra para que sea engrandecido. Oro para que se den cuenta, Señor, el por qué David, de una forma tan extensa,
escribió el salmo más largo de la Escritura, porque tenía tantas experiencias que contar, de las cuales todas ellas tu palabra fue su sostén, fue su guía. Señor, conforme vamos pasando los días, los meses y los años de nuestra vida, sea tu palabra nuestro refugio, nuestro sostén siempre. En ella creamos, ella esté metida en nuestro espíritu, ella esté atesorada en nuestro espíritu. Que el poder de tu Espíritu Santo haga esto en todos los miembros de esta congregación, incluidos los que se reúnen el sábado por la noche, incluidos los que se reúnen desde muy lejos, incluidos los que esta mañana no pudieron estar. Y oramos también, Señor, porque seamos un pueblo entendido, capaz de enterrar la prevaricación en nosotros mismos y en la vida de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor sea sobre su vida.